Estamos en comunicación con el periodista Adrián Murano. Él está presentando en estos días un nuevo libro que se titula Tiranía 4.0, que se trata de la democracia, del algoritmo de una democracia hackeada. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Gracias por llamar. Ahora podemos Hola ampliar Adrián, tu ¿cómo te va? presentación, obviamente, Ok, ¿no? está muy bien. Sí, Eh, es un eh, periodismo de investigación lo que haces vos en estos libros que presentás, por ejemplo este de ahora, y tenés otro, El banquero. Tengo dos anteriores, sí. El primero, Banqueros, que es un poco hijo de la crisis del 2001. Y tratar, bueno, en los tres casos la motivación fue la misma, que fue tratar de explicarme a mí mismo primero y después por defecto profesional volcar eso en un texto largo, con forma de libro. Eso que había pasado, que me parecía que eh, era un mojón histórico. Para los periodistas en general es muy difícil saber qué es histórico y qué no, porque trabajamos sobre el presente. Entonces, en definitiva, alguien había dicho que los periodistas hacemos el trabajo de campo de los historiadores del futuro, ¿no? Vamos contando en tiempo real lo que pasa, pero bueno, a veces hay cosas que ocurren que uno se da cuenta que merece un poquito más de profundidad, más allá de Contando y contar. registrando. Claro, y en el caso de Banqueros, nace de la crisis del 2001, donde los protagonistas, entre otras cosas, ¿no? Pero los protagonistas habían sido los bancos y los banqueros, eh, y me propuse contar la historia de esa crisis a través de la historia de esos protagonistas, y me permitió bucear una historia que yo desconocía, que era la historia de el rol de los banqueros en la historia argentina. Mm. Un rol determinante y poco visible, ¿no? Siempre en la trastienda del poder. Claro. Un poco después pasó lo mismo con El Agitador. Ahí utilizo a un personaje como narrador, que es el personaje de la crisis, la conocemos como la crisis del campo, ¿no? La del 2008. El personaje ahí fue Alfredo de Angeli, porque medio que irrumpido como personaje en esa crisis. Y Sí. en su biografía, no es una biografía el libro, pero sí me permite el personaje usarlo como narrador de esa crisis, ¿no? Y también ir un poquito más atrás en el tiempo, de dónde venía esa historia que termina detonándose en el 2008, y bueno, y contar el episodio. Y ahora me pasó lo mismo con Milei, digamos, un, Te un salteaste personaje absoluto. Macri. Te salteaste Macri. Te falta un libro de Macri a vos. No, no, es que es verdad. Lo que pasa es que lo de Macri a mí no me pareció tan distópico como lo Mm. que me pasa con Milei. Claro. Macri, en definitiva, construyó un camino político que lo llevó a la presidencia por distintas circunstancias y por el voto popular, pero fue un camino, entre comillas, normal, Conven- digamos, ¿no? no, Una persona que construyó el camino hacia la presidencia desde lo que se dice habitualmente el cursus honorum de la Claro. política, claro. ¿no? Desde la Era autopista de la política. una construcción convencional. Convencional, Sí. exactamente. Lo de Milei fue distópico en todo sentido. Yo suelo decir que Milei para mí constituye de los muchos experimentos que hay de gobiernos de derecha, producidos incluso por el algoritmo, que el algoritmo no es solamente una tecnología, es un método. Y el método se nutre de la tecnología, de las redes sociales, pero no es solamente producto de esa tecnología, sino que el método lo que hace es servirse de la tecnología para abastecerse. ¿Para abastecer qué cosa? Bueno, una propuesta de ultraderecha. Y de eso hay varios exponentes. Tuvimos en la región a Bolsonaro, por ejemplo. Sí. Pero el propio Bolsonaro había hecho el curso honorum de la política. Estuvo 20 años en el Congreso antes de ser presidente. No era un desconocido para el sistema político, para el público, para el sistema de poder. En tal caso, irrumpe como presidenciable utilizando el algoritmo, Sí. pero ya era parte del sistema. Lo de Milei es distinto, porque Milei es nacido y criado en el algoritmo. Claro. Es un, es un personaje que viene de afuera, de afuera del sistema político, no del sistema de poder, pero sí del sistema político,
y hace de eso su fortaleza narrativa. Se presenta como un outsider. Después, rápidamente te das cuenta que de outsider tiene poco porque su vida profesional, entre comillas, se desarrolla en el sistema de poder. No es ajeno al sistema de poder. Pero le sirve esa condición de outsider en el momento adecuado y en el lugar adecuado para presentarse como lo que la Argentina necesitaba en el momento en el que él se presenta como candidato a presidente, que es un revulsivo, alguien que le permitiera a un grupo importante, a una cantidad importante de argentinos manifestar su rechazo a la política en su conjunto, digamos, ¿no? A la propuesta política en su conjunto. Ese es un poco el contexto, creo yo, en donde se establece la distopía, que es un personaje al que nadie en la previa podíamos considerar presidenciable. Creo que ni ellos mismos, estoy seguro por la investigación que hice que ni ellos mismos consideraban a Milei un presidenciable, lo consideraban un aviso severo, si querés, pero no una figura con capacidad de ganar una elección que, por esas cosas de la distopía, terminan convirtiéndose en un hecho cierto. Bueno, a partir de ahí, de ese fenómeno imprevisto, digamos, me sumerjo en esa construcción, en la construcción del imprevisto. Pero no para explicar tanto al personaje, al que ya se lo ha explicado de muchas maneras, sino para explicar el método. Porque a mí lo que me interesa es que no se repita, digamos, yo no soy un observador AZ de lo que pasa, Claro. me parece que lo que pasa es muy malo, es muy grave, hay razones que lo explican, que explican el fenómeno, hay que conocerlas justamente, eventualmente para resistirlas en esta etapa y sobre todo para evitar que se vuelva a generar con otro personaje la misma distopía, ¿no? Claro, aquí el antecedente, por ejemplo, en Estados Unidos hay una película que se llama Hackeo a la democracia, que era la irrupción Claro. del voto electrónico de hace bastante tiempo, ya unos 15 años, y donde los resultados se veían alterados a través de la máquina de voto electrónico y no reflejaban la realidad de una elección. Entonces terminaban poniendo Claro. a determinados personas o personajes como presidente y modificando la realidad de vida de todas las personas, ¿no? Justamente hoy ya no es el voto electrónico, bueno, en Salta sí tenemos eso, todavía el voto electrónico y en Capital Federal, obviamente. Y por otro lado, ahora usar el método ayudado con el algoritmo de las redes sociales, ¿sí? Claro. Poder influenciar directamente y que la gente vote de determinada manera. Es decir, es una forma de hackear la democracia también, ¿no? Es una manipulación seguramente, pero bueno. Pero, Claro. Adrián, a mí me interesa preguntarte algo. Si vos decís que ni ellos mismos se pensaron presidenciables o que llegaban a la presidencia, pero ¿vos pensás que alguien sí los veía presidenciables? No, bueno, ahí hay una amalgama de intereses, ¿no? Que terminan confluyendo en el experimento Milei o el experimento La Libertad Avanza. La incubadora de Milei tiene un patrocinante nítido, claro, de origen, que es un empresario, Eduardo Nequian, que es el que lo empleó, digamos, durante buena parte de su vida. El propio Nequian, en una de esas reuniones de empresarios en el periodo preelectoral, cuando estaban carreteando las candidaturas, se expresó en favor de Patricia Bullrich, porque él lo conocía a Milei, quizá mejor que nadie en ese momento, lo tenía como empleado, y no le veía pasta de presidente. Claro. Sí lo inventó para otra cosa. O sea, cuando Nequian lo inventa a Milei, yo siempre cuento esta anécdota, pero me parece muy ilustrativa del origen. Nequian se disgusta con Macri. Doy un paso atrás. Mauricio Macri es el hijo de Franco Macri. Sí. Esto que parece una obviedad, para el sistema de empresarios que constituyen Eduardo Nequian, Paolo Roca, es el hijo del par, no el par. Mauricio Macri no era un par de ellos. Nunca fue considerado un par, porque el par era Franco, Sí. el padre de Mauricio. Sí,
sí, sí. Cuando Mauricio llega a la presidencia, Paolo Roca, Eduardo Nequian y otros patriarcas del empresariado argentino lo miran desde esa posición vertical que los padres miran a sus hijos, pero sin simpatía, digamos, sí de componente empático, ¿no? Lo miran desde arriba, de manera vertical, si se quiere, paternal, pero no con cariño, porque no lo querían ni lo quieren, le Claro, desconfiaban. supeditados a ellos. Ellos no se iban a supeditar a Mauricio Macri, No, Claro. no, al porque Mauricio revés. Macri, Es una cuestión de rangos claro, en el patriarcado. es una cuestión de rangos, claro, se diría ahora respetar los rangos, ¿no? Pero Sí, para Mauricio Macri no había respetado el rango de su padre. claro. ¿En qué sentido? No había respetado el rango de su padre, desairando a su padre, renunciando a la empresa de su padre. Y eso viene desde el principio de la relación, que es una relación muy traumática entre Mauricio Macri y los patriarcas del poder real, digamos, del poder permanente en la Argentina. Ahora, esa convivencia era posible porque hay acuerdos programáticos, piensan más o menos lo mismo, no es que piensan muy distinto Mauricio Macri, que Paolo Roca, que Gornequian. Pueden tener intereses distintos, han competido por negocios, compiten por negocios, han confrontado muy severamente, muy duramente por negocios, pero en términos doctrinarios, digamos, piensan más o menos parecido. Sí. Ahora, ¿cuándo se rompe ese vínculo definitivamente? Con la causa Cuadernos. Cuando se opera la causa Cuadernos, el círculo rojo, digamos, es este sistema de poder, considera que Mauricio Macri los traiciona, porque los mete preso y hay una escena que para mí es muy determinante. Al Gordo Nequian van dos suboficiales de la policía y le revisan el cajón de los calzoncillos. Esto pasó, literal, no es metafórico. Claro. Sí. Entonces, una figura del poder. Ustedes imaginen que Ernequian tiene un patrimonio personal estimado a los 5.000 millones de dólares. No es un tipo que esté acostumbrado a que le revisen los calzoncillos. Claro. Digamos, no. Y buscándole alguna prueba de un delito, ¿no? Eso Claro. pasó. Y ese día Ernequian decidió que había que competirle a Macri en su propio territorio, en el territorio de las ideas de derecha. Sí. Entonces ahí saca a jugar a este personaje que rápidamente se transforma en un personaje taquillero, de buen rating, que ya tenía algún recorrido, algún interés por la política, que venía desde los márgenes de la comunicación tradicional y se fogueaba en esos márgenes de la comunicación no tradicional como una figura taquillera para aquello que para muchos de nosotros es algo nuevo, pero que no es tan nuevo, que son las redes, la construcción de la narrativa en red, que lleva ya una década, más de una década. Sí. Y ahí en ese universo tenía algún público. Entonces, ¿qué hace Nequian? Lo pone a jugar en primera, lo pone a jugar en el sistema de medios. En lo analógico. Lo pone a jugar, sí, analógico, pero hasta ahí. Porque ahí se da... Ahí se da una simbiosis, perdón, y con esto termino. Ahí se da una simbiosis muy particular que es el alumbramiento del experimento Milei. Milei provenía del esquema de comunicación digital. Y Nequian, fundador, dueño por muchos años y socio minoritario, pero socio al fin del Grupo América, venía del sistema de medios analógicos, digamos, ¿no? de medios tradicionales. ¿Qué hace Nequian? Lo pone a jugar en la cancha de los medios tradicionales, pero para que siga siendo un revulsivo como lo era en el mundo de la comunicación analógica, donde el lenguaje es distinto. Entonces sorprendió, en la cancha de los medios analógicos, sorprendió a un tipo que venía con los modos, con el lenguaje de Milei. Con la impronta de las redes, sí. Exactamente, su cabello despeinado, su forma agresiva, la violencia forma parte del lenguaje natural de las redes. En las redes, sobre todo en las redes más politizadas, se discute con violencia, no con moderación. Claro. Es una ágora violenta. Sí, Claro, sí. el tema es que esto se trasladó a un ámbito donde en general los modales eran distintos. Entonces de ahí irrumpe. Pero irrumpe con un objetivo, que era correr a Macri, al gobierno de Macri por derecha. Y entonces recuerdan que ahí empezamos a ver a un tipo que se decía a sí mismo liberal libertario, que decía haber leído una serie de autores que prácticamente nadie conoce, ni en la academia, ni en el mundo en general, Claro.
pero que le permitían decir que él corría a Macri no por izquierda, no desde el populismo izquierdista, digamos, la forma de caracterizar en general al kirchnerismo, al peronismo, Claro. sino que lo corría por derecha. Y fue importante porque al correrlo por derecha conecta con un público no kirchnerista o antiperonista que al mismo tiempo se había decepcionado con Macri. ¿Y se había decepcionado por qué con Macri? Porque no cubría sus necesidades materiales, es decir, porque el gobierno de Macri, para la mayoría de populares, resultó malo, como era previsible que resultara, digamos, Claro. un gobierno que gobierna para una élite y para un sistema de negocios de élite, naturalmente iba a provocar una transferencia regresiva de ingresos. Entonces ahí se dio esa combinación, ya en los tiempos de Mauricio Macri. Por supuesto que en ese momento Milei era un pichi, empezaba a ser este personaje que después entra en las instituciones de la democracia a través de la Cámara de Diputados con ese primer envión. Y ahí hay dos elementos, y con esto cierro, hay dos elementos para mí centrales de esa construcción. Primero, que Milei detecta que el Congreso es otra plataforma, una tercera plataforma de difusión de su personaje, que se podía adaptar a esa plataforma saliendo del molde de lo esperable para un legislador. Y empieza con esto de sortear las dietas y de mostrarse, digamos, mostrarse como una persona común, entre comillas, claro, como un no político, porque no vivía la política. Bueno, en ese momento muchos nos preguntamos, si este señor sortea la dieta, ¿de qué vive? Claro. Alguien le está pagando, digamos, su tarea en el Congreso, y no en la sociedad a través de la dieta. ¿Quién le paga su tarea en el Congreso? Bueno, los mismos que después le pagaron su campaña presidencial, pero, insisto, no con intenciones de que fuese presidente, sino de correr el margen Marcar de la lo cancha. discutible, De marcar la de que se cancha. discutieran cosas que el sistema político por sí mismo no iba a discutir, y que la sociedad no iba a discutir por sus propios medios, porque son cosas que efectivamente son muy agresivas, muy violentas. A ningún político se le hubiese ocurrido jamás decir que estaba bien vender o comprar pibes. Claro. Digamos, eso Claro. sale de cualquier debate razonable, digamos, ¿no? Claro, o salía de cualquier debate razonable. Bueno, Milei corría el margen de lo posible. Claro. Y esa fue su función. Claro. Bien. Entonces, ahí, en eso lo que venías relatando y contándonos de tu investigación, creo que faltó el nacimiento, antes de entrar a este sistema de Milei, el nacimiento de él como asesor de Juan Carlos Romero y como asesor en el gobierno de Scioli, provincial, así, o sea, que venía del sistema Claro, político. no, por supuesto. Claro, Sí, sí, sí. no lo conocía Ese el era- común de la gente, pero siempre él estuvo cercano al poder político y al poder real, ¿no? Al poder económico. Correcto. No, Fue parido nunca, por eso ahí. yo aclaré que era una impostura lo de Claro, outsider, era Sí, una sí, sí. impostura. Siempre formó parte del sistema, pero de un lugar muy periférico. Muy periférico, sí, sí. Hay sí. muchas personas que cumplen tareas periféricas Claro, en la claro. política o en el sistema de poder. Yo lo que trataba de sintetizar era Sí. cómo pasa de esa periferia y por qué lo eligen. Porque el tema es que Milei tiene características personales, familiares, que le permiten desarrollar ese personaje, que es un personaje sin empatía por el dolor del otro. Esto es muy importante porque hay que entender de dónde viene Milei para saber por qué era constituía el cobayo ideal para este experimento, digamos, ¿no? Sí, sí. Porque no cualquiera podía decir o puede decir las cosas que dice Milei por pudor, aunque sea, digamos, Claro, o porque después o sea, se tiene que dar vuelta y hablar con su familia, con sus hijos, con su esposa, con su esposo. O sea, Claro, sí, hay siempre- un núcleo familiar que te reclama, que que te mínimamente reclama, claro. funciona como un cable a tierra. Milei Claro. no tiene nada de todo eso. Y Claro. no, porque no tiene Eso- relación. No tiene Está relación. desconectado. Su vínculo es con Claro. su hermana, y su hermana ejerce sobre él el poder del protector. Lo protegió toda su vida, desde chicos, en un hogar violento. La hermana cumplía esa función de protectora, pero al mismo tiempo eso le otorga mucho poder sobre
sobre Javier, digamos, a Karina. Que ahora se está expresando esa relación de otra manera, bueno, a partir de lo que vamos conociendo, Claro. de cómo ella negociaba el caché de su hermano, digamos, incluso siendo presidente, ¿no? Sí, Claro. bueno, ahí se les cae el relato. Sí, yo creo, bueno, yo creo que hay un público que todavía elige creer a la manera futbolera, ¿no? Sí, Tiene la voluntad de creer que Milei es algo distinto, y eso por un tiempo va a permanecer, no sé cuánto, no sé si hasta octubre, lo vamos a saber, digamos, en un mes vamos a saber si sí, efectivamente hay un volumen importante de argentinos que eligen creer. Evidentemente para muchas otras personas, por lo que vimos en la provincia de Buenos Aires, para muchas personas esa construcción se ha desvanecido, no de manera absoluta, pero, pero sí para muchas personas esa construcción se ha desvanecido, en parte porque no ha dado respuesta, no ha dado la respuesta que prometía dar durante la campaña, que era solucionar los problemas materiales de personas que efectivamente vienen muy golpeadas, porque acá el contexto es importante. Sí, O sea, la Argentina viene de una década sin crecer, y esto de tener una década sin crecimiento económico ha provocado que se ha profundizado la transferencia regresiva de ingresos, incluso en gobiernos como el de Alberto Fernández, cruzado por una pandemia, donde se intentó moderar ese efecto regresivo sí, sí. de una política económica que no crece. Pero aún así, el gobierno de Alberto Fernández nunca pudo recuperar los 20 puntos de ingreso o de poder de compra que le sacó a los salarios el gobierno de Macri. Por lo Claro. tanto, si uno toma todo el ciclo, lo que va a ver es que para personas que tienen menos de 30 años, y esto es muy importante, ustedes recuerden que la mitad del padrón nacional tiene menos de 40 años. Sí, Entonces, para personas que tienen menos de 30 años, que es casi 2/3 de ese 40, de esa mitad, no hay recuerdo propio de un momento virtuoso de la economía. claro. claro. Es todo sufrimiento, digamos, ¿no? Yo, Desde que iniciaron su vida económica adulta, sí, padecieron la pérdida de poder de compra del salario de Macri, padecieron la pandemia y, en tal caso, una parálisis de la economía con inflación, que carcome el poder de compra de los ingresos por el incremento de precios, digamos. O sea sí, que eh, el gobierno de Alberto Fernández no le sacó dinero del bolsillo a los trabajadores de manera explícita, como hizo Macri, con un plan regresivo, pero sí le sacaba dinero todos los días, toda la semana, con el proceso inflacionario, claro. que aparte en el último año, en el 23, fue exponencial. O sea, se disparó el proceso inflacionario, justo en el año electoral, digamos, ¿no? Eso Claro. también contribuyó a que ese electorado, que cuanto menos venía de 8 años, de 2 periodos de gobierno, y hay que tomar los últimos 2 de Cristina, que No fueron tampoco buenos, no fueron buenos. No, mostró crecimiento y mostró un estrés de precios. Bueno, venía de 10 años de una De Argentina que no decepciones. crecía y que comía capacidad de compra. Bueno, sobre ese escenario se monta el personaje Milei. Claro. No nace del vacío. Sí, sí, sí. No nace, no es una construcción artificial, digamos. Nace de un sistema de poder que quiso darle un aviso a Mauricio Macri, que después quiso construir una narrativa que saliera del límite de lo posible para correr el debate público hacia lugares que en Argentina parecían imposibles de abordar por lo revulsivo, por lo asqueroso sí, incluso de sí, los sí. planteos, ¿no? Estamos hablando de un personaje que en campaña usaba metáforas de violaciones, de Claro. pedofilia, o sea, Sí, un lenguaje revulsivo. Y bueno, eso se pudo hacer porque había campo fértil Claro. para que apareciera un personaje revulsivo, un Claro. personaje que prometiera romper todo y que él mismo no tuviese lazos éticos que impidieran claro, ir a mostrarse cruel y fondo con ese violento, digamos, ¿no? proyecto. No, y aparte, lo que vos decís es el caldo de cultivo en un laboratorio, el caldo de cultivo ideal para la propagación de este tipo de cosas, ¿no?
el Claro, contexto bueno, social. Pero, eso lo vimos en otros países, ¿eh? sí, Orbán en Hungría, Bolsonaro en Brasil. sí, pero Bolsonaro en Brasil hizo la misma campaña que Milei, siguió el mismo manual, sí, hablaba contra los medios, salía a través de Facebook. Ahí aparece el algoritmo, ¿no? Ahí aparecen las redes sociales. Las redes sociales como mecanismo de comunicación contracultural. sí, Esto es muy importante, porque nosotros estamos hablando ahora de a través de un medio, ¿no? sí, Sí, Que es una red social, sí, sí, ¿no? sí, sí, Entonces, y es contracultural, claro, lo que pasa es que la herramienta se puede usar para muchas cosas. Yo en el libro cuento algunas experiencias, porque después del proceso de descripción, digamos, son 3, 4 capítulos, empiezo a tratar de buscar ejemplos de utilización del algoritmo para experiencias virtuosas, digamos, ¿no? Porque acá hay un elemento central, hay que salir de la idea de que el problema es el algoritmo, que el claro. problema es la tecnología. La tecnología no es un problema, nosotros la estamos usando ahora para Es su conversar uso. a miles de kilómetros o a cientos de kilómetros de distancia. El problema es para qué se usa la tecnología. Y la derecha que tiene la herramienta, porque los dueños de la tecnología tributan a esas ideas de derecha, entonces tienen la herramienta, las manipulan a su favor y tienen una ventaja. Pero esa ventaja no los vuelve invencibles. Esa ventaja no los vuelve invencibles, los vuelve muy poderosos. sí, ¿Qué hacemos frente a ese poder? Bueno, utilizar las herramientas, mantener determinados rasgos de la política tradicional, el cuerpo a cuerpo, la territorialidad, la capilaridad emocional, no territorial, emocional, esa Volver a la capilaridad que hace plaza. que todo, para mí hay que usar todo. Sí, sí, sí. Hay que usar todo, no considerar que una va a ser mejor que la otra. Esta herramienta puede ser muy virtuosa. Yo cuento algunos ejemplos de cómo se usó el mismo algoritmo para sacarle plata del bolsillo a personas que estaban desesperadas o para promover ofertas que permitían mejor calidad de vida. El mismo algoritmo técnico, sí. tecnológico, permitió dos resultados o generó dos resultados distintos. El problema no es la tecnología o la herramienta, el problema es para qué se usa. Sí, ¿Para qué Y se sí. usa? ahí También la yo creo que, tecnología agilizó los juicios de lesa humanidad, por ejemplo. por ejemplo, Por ejemplo. y Se gracias libraron a campañas la solidarias tecnología, también. no solamente se habitó los juicios de la humanidad, sino que gracias a la tecnología nosotros estamos conversando de algo que puede permitir generar algún anticuerpo, algún Sí, antídoto, pero no contra la tecnología, sino contra aquello que se difunde en esta tecnología que por otro lado muta de una manera muy vertiginosa. sí. Claro. Aquello que usó Milei y que le sirvió a Milei hace 2 años para construirse como un experimento político exitoso, hoy ya es antiguo. Sí, ya es Antiguo. Hoy está, obsoleto. Ya hay que mudar eso hacia otro. es obsoleto. ¿Por qué? Bueno, porque irrumpió la inteligencia artificial. La inteligencia artificial cambia todo. Sí, Inteligencia artificial hay en todas las cosas. Nosotros estamos usando ahora inteligencia artificial. Eh, y hay inteligencia artificial en las comunicaciones, las escuelas, las relaciones interpersonales, no sé. sí, sí. Sí, bueno, es Las algo que está en aplicaciones de proceso, citas además usan es algo que inteligencia está en artificial. proceso y que vamos a saber sus alcances, los estamos conociendo recién, ¿no? Y tendremos que Bueno, aprender a manejarlo para, bueno, como una sí. No hay herramienta que, no hay, no, positiva para claro, hay nosotros. que acelerar el aprendizaje Sí, porque sí. ellos ya lo saben usar. Ellos ya, Claro. obviamente, sí, ellos A ver, manejan la tecnología. ahí a lo que decías hace rato, justamente charlando con pibes de entre 24 y 30 años, y siempre trataba de escucharlos sin contaminar lo que decían, ¿viste? Sin influenciarlos, para tratar de descifrar esto que decías vos hace rato. Coincido con vos en que hay una generación de entre 20 y 30 años que no fue atendida, no fue contenida, y políticamente fueron olvidados durante el gobierno de Alberto Fernández, durante el gobierno de Mauricio Macri y 2 años más o menos
de que no estuvo tan bien el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ahí en ese caso, cuando indagaba sobre eso y analizando sus vidas, conociendo a qué se dedicaban, qué hacían, algunos de ellos tuvieron que dejar la universidad, intentaron emprender negocios, les fue mal por la inflación, intentaron nuevamente y les fue mal, y vienen de fracaso en fracaso. Entonces, esa bronca que tienen contenida, los expresaron o fue el caldo de cultivo ideal para que irrumpa un personaje como Milei. Justamente coincido con vos, y en una entrevista que tuvimos con Daniel Arroyo, que fue ministro de Desarrollo Social, le planteé esto, si había una generación de pibes olvidados, de jóvenes olvidados, y que hoy, como vos decís, son una parte importante del padrón electoral, ¿no? Y me parece que siguen siendo el núcleo duro de Javier Milei, ¿no? Esas personas. Mira, lo vamos a ver en octubre, creo, con más nitidez. Ustedes tuvieron una experiencia electoral que abrió el año, ¿no? Sí. Creo que se abrió en Rosario, en Santa Fe, con las elecciones constitucionales y constituyentes, y después fue Salta, si no, Sí. no me equivoco. Bueno, acá ganaron por amplísima mayoría en la capital. Claro, pero me parece que el dato determinante de esa elección fue determinante. El dato saliente, dominante, por lo menos en la lectura nacional, fue el ausentismo, fue la abstención electoral. Sí. Bueno, esa abstención se repitió después en otros procesos electorales. Se repitió ahora en Provincia de Buenos Aires, menos, moderado, si querés, pero también hubo una abstención electoral importante. Y pareciera ser que el patrón es que la abstención golpea al votante que en el 2023 votó a Milei. Pareciera ser. Hay estudios para todos los gustos, pero por lo menos los más serios, los más rigurosos que yo vi, marcan eso, ¿no? Que el votante de Milei del 23 es el que elige no ir a votar, por lo menos en las elecciones locales. Sí. Hay dos explicaciones que dan los expertos, digamos, ¿no? En análisis de comportamiento electoral. Hay algunos que sostienen que es un electorado desmovilizado, es un electorado despolitizado, es un electorado que no milita a Milei necesariamente, pero simpatiza todavía con Milei porque le genera antipatía a lo otro. Sí. Entonces, no se ve estimulado para ir a votar en una elección local, considera que su voto ahí no va a tener particular valor y tiene otros intereses, pero que probablemente si es bien convocado, digamos, es decir, si se lo convoca de alguna manera que le resulta atractiva, pueda terminar siendo a votar en octubre. Esa es la apuesta que tiene el gobierno. La apuesta que tiene el gobierno es, bueno, el índice de confianza de la Universidad Torcuato Di Tella, que si vos ves la evolución de ese índice de confianza a lo largo del tiempo, ya van 4 gobiernos, ¿no? que son cruzados por este monitor. Si uno ve el comportamiento electoral de estos 3, 4 periodos de gobierno y lo cruza con el índice de confianza del consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella, va a ver casi la misma silueta, el mismo dibujo. Esto significa que, en principio, hay una relación entre la capacidad de consumo y las expectativas de consumo de la población y su relación con los gobiernos. Sí. Digamos, votan a favor o en contra en función de su propia economía. Claro. El individuo, ¿no? El individuo, el votante. Bueno, el índice de la Di Tella le está dando, en la última medición, que fue la medición de de septiembre, la última semana de agosto, es decir, la última medición previa a las elecciones del 7 de septiembre en Provincia de Buenos Aires, le daba 42% de positividad a nivel nacional, pero 33% de positividad en Provincia de Buenos Aires. Y es lo que sacó la Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, 33%. Sí. Ojo, no es una encuesta electoral, no es una encuesta que le va a preguntar a la persona quién va a votar, ¿eh? Es una encuesta que mide, es un monitor que mide la relación de las personas con su capacidad de consumo y cómo cree que va a estar su capacidad de consumo. Hubo un derrumbe en agosto en la relación del consumidor con el gobierno, cayó casi 14 puntos porcentuales. En Provincia de Buenos Aires es donde mayor
profundidad tuvo ese derrumbe, pero ojo que el 42% es un número para un gobierno que va a una elección de medio término, sigue siendo un número importante. Ahora, de ese 42%, ¿cuántos van y cuántos no van a votar? Esta es la gran intriga de octubre. Claro, ahí se De va eso- a definir, de alguna manera. Y ahí se va a definir, porque si yo uno los dos datos, digamos, ¿no? Si los que no están yendo a votar son las personas que votaron a Milei o que pueden tener alguna simpatía residual con el gobierno, no por el presente, sino por lo que propuso el grupo de lo que yo llamo elijo creer, ¿no? Sí. Si hay todavía un grupo de votantes que elige creer, pero que no está estimulado para ir a votar porque está con bronca, porque la guita no le alcanza, Sí. porque no llega a la segunda quincena. Al mismo tiempo, ese grupo integra ese 42% que tiene alguna expectativa positiva, pero que hasta ahora se mantuvo en su casa en las elecciones locales, no fue a votar. Sí. Bueno, si no va a votar en octubre, es probable que lo que veamos es que por primera vez en el ciclo, el monitor de la vitela no anticipa el resultado electoral, básicamente porque hay un elemento nuevo, novedoso, que es la abstención electoral. Claro. Claro. La abstención como elemento determinante. Claro, que es Ahora- lo que se tiene que medir ahora. Bueno, pero el tema es que es muy difícil de medir la Puede abstención, porque medir. ¿qué te dicen todos los encuestadores? Que cuando le van a preguntar a las personas por quién van a votar, la gran mayoría, no sé si ustedes alguna vez participaron o respondieron o encuestaron, pero las encuestas son encuestas, tienen algún grado de definición, entonces le dan un menú al encuestado. Ahora, les está pasando a muchos encuestadores que el encuestado dice yo votaría por tal, prefiero votar por tal o quiero votar por tal y después no va a votar. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, y eso viene pasando hace tiempo. Y ahí hay un elemento, me parece que va a ser central en este mes que queda o estas 3, 4 semanas que quedan. Los gobiernos locales que ya fueron a elecciones, caso de Salta, por ejemplo, el gobierno de la provincia de Salta, va a definir su vínculo con el gobierno en estas 3 semanas que vienen. Claro. Y ahí veremos qué estímulo tiene el gobierno como fuerza política para estimular el voto en un sentido o en otro. Para retener esas voluntades provinciales para que trabajen para ellos. O para liberar esas voluntades en función de un acuerdo tácito con el gobierno. Hay provincias donde el acuerdo es explícito. Mendoza, el acuerdo es explícito. Chaco, el acuerdo es explícito. Entre Ríos, el acuerdo es explícito. Claro. Y en la otra Ahora- zona TN. Y bueno, puede darse en las próximas 3 semanas que el gobierno consiga alguna alianza que en términos territoriales le puede permitir por lo menos la logística del voto. La logística del voto. Sí. Que es importante, ¿eh? La logística del voto tiene un valor. Sí, en las nacionales sí. En todas. Y en las locales también. Fíjate que en la provincia de Buenos Aires la logística del voto hizo que muchos intendentes, te diría que casi la totalidad de los intendentes fueran Sí, revalidados. sí, el 7 de reaccionaron septiembre. el voto. Sí. Y la logística es importante. Yo Sí, no sí, la... sí. Y ellos- primero, no digo, desprecio su impacto. Sí. Discúlpame, en el caso de Milei se ve claramente que en las provincias, por los resultados electorales que vengo viendo de las elecciones provinciales, es la escasa fuerza territorial que tiene, ¿no? No tienen intendente, no tienen gente, entonces, bueno, justamente salen tercero o cuarto. Pero bueno, Sí. eso cambiaría en las elecciones nacionales, ¿no? Porque se vota un Mira, modelo ¿sabes lo que económico. para mí cambia todo? Cambia todo y creo que es el tema que hoy más preocupa no solamente al gobierno, sino al sistema de poder que todavía lo Que sostiene. lo sostiene. Si el Congreso modifica o no el sistema de aprobación de los decretos. Tiene media sanción en el Senado, un proyecto de ley que altera drásticamente, da vuelta el sistema de convalidación de los decretos. Hoy, para convalidar un decreto o invalidar un decreto, se necesita que las dos cámaras con mayoría grabada Sí, rechacen el decreto. claro. Con la nueva ley se invierte la relación de fuerzas. El gobierno necesita la aprobación explícita del decreto o el decreto se cae. Sí. Bueno, eso con las minorías que va a tener el gobierno, porque no importa el resultado electoral, el gobierno en diciembre va a seguir en Siendo minoría. En tal caso, se comerá parte del PRO, no sabemos cuántos,
pero más o menos la relación va a ser la misma que hay ahora entre los que ya transitaron del amarillo al violeta, más los que colaboran desde el día 2 de gobierno, más o menos la relación de legisladores vinculados al gobierno va a ser la misma que hay ahora. O sea que no va a tener mayoría ni minoría propia. Primera minoría me refiero. Bueno, si se altera la fórmula que hoy rige para convalidar los decretos, esta debilidad institucional que vos marcás, esta debilidad institucional que la construcción, que el algoritmo de campaña de Milei lo pensó como un activo. Es muy loco esto, pero a nosotros a todos nos llamaba la atención que Milei no participaba, la Libertad Avanza no participaba de las elecciones locales. Pasaba el año electoral y ni siquiera presentaba candidatos. Y todos decíamos, este tipo no quiere ser presidente. Es un tipo que quiere ser presidente y no participa de ninguna elección, ni municipal, ni provincial. ¿Cómo va a gobernar? Bueno, después nos dimos cuenta que su forma de hacer campaña era justamente mostrar el desprecio por esos resortes institucionales. Desprecio que tuvo una escenificación el día que asumió de espaldas al Congreso. Sí. Sí. Cuando él asume de espaldas al Congreso, escenifica ese desprecio. Claro, después se impone la realidad. Milei puede tener mucho desprecio por el Congreso, pero en tanto rija el Estado de Derecho en la Argentina, mientras rija la democracia, el Congreso cumple un rol. Sí. Le puede gustar más o menos, digamos. Puede combatirlo, puede tratar de gobernar por decreto. Ahora, el Congreso, que demoró un tiempito por esta cosa que tienen los políticos de considerar que si alguien gana una elección está angelado y no hay que importunarlo, ¿viste? Hay por lo menos un grupo de políticos profesionales que consideran que al que gana una elección hay que darle más de una luna de miel, ¿no? Se le da un año sabático. Un año sabático y herramientas para que trabaje. Y se le da herramientas. Porque bueno, pero esto lo habrán visto ustedes en Salta también. Sí, totalmente. ¿Qué es lo que considera el gobierno? Que si, no sé cuánto sacó Milei en Salta, 72, 73% había sacado Milei en el balotaje. Sacó... ¿Arriba del 70? No, Sí, 60, un poco más de 60, sí. Lo que pasa es que O 60, podía haber 60. metido a los 4 diputados en ese momento. Pero en el balotaje sacó más del 60, Sí, Milei. sí. Sí. Bueno, si, el gobernador que ve que en su electorado 6 de cada 10 votó al presidente y se ve tentado a seguir la corriente de la mayoría del electorado. No lo va a contradecir. Claro. Hay una cuestión hasta de supervivencia política ahí. Sí. Después está el coraje de cada uno y las convicciones de cada uno, si lo que propone el gobierno está muy alejado de lo que cada uno piensa. Pero viste que los políticos profesionales son gaseosos en eso, que en general se acomodan a las circunstancias, ¿no? Sí, no es que... Él lo intentó casi todo el Congreso, ¿no? Y el radicalismo, el PRO, todo acomodar. Claro, todo y ahí Milei. aparecieron algunas figuras interesantes que yo creo que vieron tempranamente que el programa de gobierno era un programa que se iba a agotar más temprano que tarde. Sí. Eso también pasó. Sí. Hubo algunas figuras, algunos dirigentes que vieron que el programa se iba a agotar más temprano que tarde y que había que empezar a posicionarse como opositor a ese modelo, más o menos desde el vamos, digamos, ¿no? Casi desde los primeros días. No fueron muchos, desde el peronismo, Quintela, Kicillof, no había muchos más. Pero Infran tiene una particularidad, tiene alambrada Formosa, digamos. Es decir, es tan fuerte en su distrito que no iba a permeabilizar la Libertad Avanza en su distrito, no tenía un riesgo electoral ahí. En tal caso, Infran se opuso, pero al mismo tiempo siempre priorizó, como hizo desde hace ya varias décadas, prioriza su pago chico. Los que tenían una mirada un poquito más nacional del proceso político, no fueron muchos, pero algunos se opusieron. Cristina, ¿no? Cristina también, casi desde los primeros días, se opuso al programa de gobierno. Bueno, ahí me parece que empieza a jugarse el partido que estamos viendo ahora ya en los últimos 10 minutos del segundo tiempo. Sí. Me da la sensación que ahora estamos viendo los últimos 10 minutos del segundo tiempo de un partido que va a ser determinante para la serie. Puede ganar, puede perder el gobierno de las elecciones de octubre. Lo que está claro es que después de lo que pase en octubre van a cambiar muchas cosas Sí. en la relación
Entre otras cosas porque el gobierno Sí. Pens- perdió el vínculo, ¿no? sí. ¿Vos pensás que si le va mal a Milei en octubre, eh, su relación con la élite va a cambiar? Con la élite que Que lo lo Pasa que tuvo, ahora sigue. tuvo. la élite ahora está enojada, o está fastidiosa. Sí, sí, Sí. sí. A ver, Paolo Roca, yo contaba en una nota que escribí en el Destape el fin de semana pasado, no este que pasó, sino el anterior, de un movimiento que hizo Paolo Roca muy propio de él. Paolo Roca está fastidioso, es el proveedor de más cantidad de funcionarios del gobierno de Milei, ¿no? El grupo Techín. Es el que más funcionarios puso. Había una veintena de funcionarios que provenían de distintas empresas del grupo Techín. O sea que indisimuladamente, digamos, el grupo Techín se sintió a gusto desde el primer día con el gobierno, ideológicamente hablando, ¿no? Programáticamente Sí, hablando con el gobierno. Pero ahora está fastidioso. ¿Por qué? Bueno, porque es lo que suele ocurrir con este tipo de programas que apoyan a los empresarios que se pegan un tiro en el pie. La apertura importadora provoca para el grupo Techín un problema con una de sus actividades, que es la siderurgia. Sí. La Ahora, Sindar. ojo, Roca hace tiempo que viene mutando el grupo hacia la energía. Mantiene el corazón de su actividad en la zona de San Nicolás, Ramallo, Campana, ¿no? Ese cordón industrial que une a Rosario con el norte, con el litoral norte de la provincia de Buenos Aires, porque es una actividad que le ha permitido ser lo que es, y aparte pues es una actividad que lo ha posicionado en el mundo. Entonces, Techín sigue siendo una empresa siderúrgica relevante en el planeta. Pero ya tiene fábricas que son mucho más competitivas a nivel global que la fábrica de la Argentina. Tienen una en México que es muy competitiva, tienen en Estados Unidos, tienen en Venezuela, tienen en Brasil. Bueno, en Venezuela no la tiene más, tenía en Venezuela. Y tiene en Brasil. Entonces, hace tiempo que Paolo Roca quiere apagar, tenía dos altos hornos en San Nicolás, los dos que compró por monedas en los 90 de Somisa, y ya había pagado uno hacía tiempo. Y venía buscando una excusa para pagar el segundo. Y con la apertura importadora, que efectivamente daña la capacidad económica de la siderurgia argentina, porque con la apertura importadora vienen sí. productos de China, de Brasil, que son más baratos. Aluminio y ¿Qué acero hizo barato. Roca? Eso. ¿Qué hizo Roca? Apagó el horno y echó trabajadores. Sí. Al echar trabajadores genera una crisis social Sí, fenomenal en ese cordón industrial, que es muy importante, al punto de que la Libertad Avanza perdió en la segunda sección electoral y en la cuarta sección electoral. Son dos secciones electorales que están juntas, que en general se las vincula más a la actividad rural, pero la segunda sección electoral es bien industrial. Y ahí gana Fuerza Patria, entre otras cosas por la consecuencia de esos despidos de Paolo Roca. claro. ¿Cuál es el run run de la política? Que Paolo Roca metió una carambola, apagó el horno, echó trabajadores, le hizo un ruido político electoral al gobierno en una sección electoral que era importante Sí, para el sí, sí, gobierno, sí. o en dos secciones electorales que era importante para el gobierno, y se sienta a negociar desde un lugar de superioridad. El gobierno necesita a Pablo Roca más que Pablo Roca del gobierno. Obvio. Por lo menos esa es la posición que tiene hoy Pablo Roca. Ahora, Sí. ¿qué es lo que probablemente veamos ahora? Bueno, que Pablo Roca, lo mismo que Manieto, que no son socios, pero no necesitan exactamente lo mismo, imponen sus condiciones o van a buscar imponer sus condiciones. Y uno necesita seguro de cambio y otro necesita que le abastezcan los dólares para importarse a sí mismo, porque en definitiva Techín se importa a sí mismo de Brasil, pero no va a usar sus propios Claro. dólares, va a usar los dólares que le provea el Banco Central. Entonces va a querer un seguro de cambio para no tener que pagar el dólar, un dólar carísimo como el que está pagando ahora. Bueno, hay una serie de cosas que esta gente va a imponer o va a buscar imponer, que si enfrente de un gobierno débil, probablemente genere una guerra de negocios. Sí. Esto para responder tu O pregunta. sea, en medio de ¿Qué la veo yo crisis, que va a en la hacer la medio de élite?
y la elite va a competir para ver quién se apropia del gobierno. Claro, obviamente. en medio de la crisis, los negocios de ellos siguen prosperando por un lado o por otro, van modificando y mutando Pero por y supuesto, este es el problema que aprovechándose tiene la Argentina. para deshacerse de negocios obsoletos ya, ¿no? Pero fíjate, mirá, ustedes, hay una empresa que seguramente conocen muy bien, que es Celulosa, porque Sí. el dueño es Sí. Urtubey. Sí, sí. Bueno, Celulosa está fundida, o presentó un recurso preventivo, Sí, ahora está en crisis. está en crisis. Bueno, si vos ves, hay un informe que hizo muy interesante un colectivo de economistas de Rosario, se llama MATE, que tomó los balances de todas las empresas que cotizan y armó una escalerita. Si vos ves, la escalerita es una escalerita de pérdidas, de cómo todos los balances dan en negativo. El que más perdió es Celulosa, es el que está en crisis, pero todos en escalerita muestran pérdidas en el último trimestre. Sí. Y estamos hablando de todas las empresas que cotizan, Molinos, la Compañía General de Petróleo, que es la petrolera de Eurnequian, está perdiendo plata. Sí. Y es una petrolera que opera en vaca muerta. O sea, se supone que está en la crema del negocio más importante que tiene la Argentina y pierde plata. Están todos perdiendo plata. Todos en la elite que trajeron a Milei están perdiendo guita. Pueden perder guita, tienen espalda algunos, otros no. Claro. Y ahí entonces empieza a dar esta guerra fratricida, esta guerra de la élite, para ver quién se come a quién termina bien parado, quién termina mal parado. ¿Y quién termina En el comprando medio, las empresas de los otros? bueno, pero en el medio, y eso es lo que a mí me interesaba con el ejemplo de Pablo Roca en el medio, el eslabón más débil de esta guerra son los trabajadores que en este momento están haciendo una olla popular frente a su fábrica Sí, ahí sí. en Ramallo y se quedaron sin laburo y no tienen ¿Quiénes van a espalda. ser moneda Se de quedan sin negociación? laburo. En definitiva. Sí, sí. Que decías, perdón. Que van a terminar siendo moneda de negociación en esta guerra. Sí, o van a ser como pasó en los 90, porque ojo que en los 90 esto ya lo vimos Sí. también. Más que una prenda de negociación, vamos a hacer los trabajadores un lastre. Porque si se reconfigura el sistema de negocios, que es una de las posibilidades que se reconfigure el sistema de negocios, la Argentina de Milei es una Argentina chiquita. Sí. Sí. Es una Argentina que provee pocos productos manufacturados, no tiene prácticamente industria, proveerá servicios para algunas actividades en particular, minería, petróleo, gas, energía. El campo seguirá siendo una actividad importante, es la actividad más dinámica de la economía argentina y probablemente se mantenga así, con mutaciones. Fíjate que ahora el campo, por ejemplo, va a una campaña con un récord negativo con la peor siembra de soja de la última década, se está privilegiando el maíz y el girasol porque tiene mejores precios, pero eso hace que, por ejemplo, la proyección de dólares sea menor. Claro. Pero como no hay política pública para el sector agropecuario, el gobierno se va a enterar que le van a faltar los dólares de soja el año que viene. Claro, a última hora. Se va a enterar cuando no los tenga y entonces va a ir ahí a buscar dólares donde consiga. Y yo creo que en esa dinámica, que es la dinámica de ir tapando agujeros, bueno, en un momento el Titanic se hunde, digamos. Ahora, Sí. Porque el Titanic ya chocó. Lo que hay que entender es que el Titanic ya chocó. Sí. Sí, No es que sí, va a sí. chocar. Milei ya chocó el Titanic. Sí. Ahora el tema acá, si se hunde, si tira lastre, si los trabajadores tenemos o no tenemos algún salvavidas, en general no tenemos, Sí. y los que están tratando de salvarse, como siempre, como pasó en el Titanic, es la élite. Y a ver qué mejor posición saca de la tragedia. sí, Eso es lo que estamos viendo, pero el Titanic ya chocó. sí. Ahora lo que estamos viendo es quiénes se salvan, digamos. Claro, sí. Y Bueno. con respecto sí. al campo, hay malestar Sí. en el sector del campo porque Kicillof y el gobierno de la provincia de Buenos Aires logró un triunfo en lugares como Pergamino, como Ucton, y toda la zona núcleo, localidades importantes, ¿no? Productivas, donde la industria metalmecánica está fundida prácticamente. Bueno, en esa Sí, en Junín, por ejemplo.
Sí, sí, bueno, pero pasa que Junín ahí hay un fenómeno particular. Junín, el intendente es del PRO, pero es uno de los del PRO que no se alió al gobierno, Ah, bien. ¿no? Es uno de los del PRO que no aceptó la alianza con la Libertad Avanza. Entonces, Junín, lo que termina ocurriendo es que se fragmenta el Se voto fragmenta. antiperonista, digamos, ¿no? La fragmentación del voto antiperonista colaboró con Fuerza Patria, Claro, que mantuvo el caudal electoral, pero se termina beneficiando porque se fragmenta el voto anti. sí. Entonces, con 30, 35, 36%, con un tercio del electorado, gana en ese distrito. A ver, me da la sensación que el voto rural en los últimos años, sobre todo los productores pymes, se ha consolidado con un voto antiperonista muy, muy consolidado, digamos, muy, muy nítido. Después de la crisis del campo del 2008, gente de Ya la venía de Federación Agraria, antes, sí, 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 venía de antes. A ver, el campo, por decirlo de alguna manera, no me gusta la palabra englobadora campo, porque hay muchos campos, hay muchas realidades Sí, agropecuarias, pero el campo es eminentemente gorila desde la aparición de la irrupción del peronismo, digamos, ¿no? Eso no es una novedad. Martínez Diop proviene de de ese ahí, ecosistema sí, gorila, sí, como figura relevante de la dictadura genocida. Ahora, hasta ahí no había, no, digamos, hay algo, si querés, de anclaje histórico en el comportamiento electoral. Lo novedoso, porque Perón, ¿cuál fue la medida determinante que le permite a Perón conectar con las mayorías populares? El Estatuto del Peón, ¿no? El Estatuto del Peón hace que el peronismo se constituya como lo que después fue, el partido de las mayorías populares. Pero hasta ese momento, las mayorías populares que tenían otras representaciones sindicales, anarquistas, comunistas, ¿no? Había otro viento de sí, época eh, y otras identidades. La mayoría popular desconfiaban de Perón. No lo tenían como, digamos, hasta que Perón no demuestra que efectivamente tenía una relación o pretendía tener una relación directa con la mejora de las condiciones de vida, no solamente las condiciones materiales, las condiciones económicas, sino las condiciones de vida en general, con las mayorías populares. Bueno, hay ahí, si querés, un pecado original en la relación entre los productores agropecuarios y el peronismo. Los productores, sobre todo los hacendados, ¿no? Los grandes, la oligarquía terrateniente, por decirlo de sí. una manera, nunca le perdonó a Perón que le diera derecho a los trabajadores rurales. Ahora, lo novedoso a partir de los 90 fue que el trabajador rural se agoriló, digamos. Y ahí hay una novedad, porque eso no pasaba antes. El trabajador rural era peronista y el patrón era antiperonista. Y si querés, hasta había un comportamiento de clase razonable ahí, digamos, ¿no? Sí, De beneficiados y los que se consideraban perjudicados. Pero ahora es el trabajador rural, que ya no es un trabajador rural el caracterizado como el gaucho, ¿no? Hay, por supuesto, y hay trabajadores golondrinas, y hay trabajadores rurales pauperizados, y hay trabajadores rurales esclavizados, todo eso pasa. Pero en general el trabajador rural, el que antes era el peón, y ahora es un trabajador rural, es un proveedor de servicio. Esto es muy importante, cambió. Es un proveedor de servicios que a veces trabaja a campo propio, a veces no tiene campo propio, pero tiene máquina, o provee servicio con máquina propia o máquina alquilada. Entonces es un empresario, de alguna manera, llamémoslo emprendedor, pyme, es un sí. empresario, sí, es exactamente. Pero es un trabajador, porque pone la fuerza de trabajo, va, hace el arado, hace la trilla, hace el trabajo, lo hace, pero lo hace desde esta posición de emprendedor que lo ha puesto en el que lugar se del... siente patrón No, de su propia empresa. es que no es... Claro, Claro, pero no lo hace pensar como un patrón, por lo menos parecido a un patrón, Claro, ya no es en términos ya de no es el mismo qué es lo que cree sujeto, que le conviene. ya no, ¿Cómo? ya no es el mismo sujeto de los años 70, 60. No, Ha mirá, cambiado. me lo no, decía no, en no, el libro anterior, en el libro anterior me lo decía Sí, un entrevistado para el libro del campo. Me dice, nosotros pagamos impuestos. claro, Entonces, para nosotros,
y no se refería al IVA, que lo pagamos todos. Sí. Se refería a la carga impositiva que para De muchos su actividad emprendedores económica. o para muchos empresarios es lo que les impide ganar más plata. Claro. ¿No? Hay mucho de eso también. Por eso permeabiliza tanto el discurso antiimpositivo, Claro. ¿no? Sí. Anti-retenciones, antiimpositivo en general. El discurso antiimpositivo en este sector, que no es el hacendado, no es la oligarquía rural, es un trabajador rural jerarquizado, si querés, Claro. pero es un trabajador rural. En ese universo, el discurso antiimpuestos es un discurso muy potente y en general es el discurso con el que penetra la derecha en ese electorado. Entonces, yo quiero ver, digamos, qué va a pasar con todo eso. Me parece que el peronismo tiene que hacer una gran tarea de reconstrucción de vínculos, una gran tarea de reconstrucción de vínculos. Me parece que el peronismo cometió 2 o 3 errores severos en su vínculo con el sector agropecuario. Primero, agrupar a todos en el mismo ecosistema. Claro. No es lo mismo. No es lo mismo un trabajador rural que una pyme rural, que un proveedor de servicio. Es un ecosistema complejo, donde hay industria, donde hay metalmecánica, donde hay química, donde hay un montón de actividades relacionadas. Sí. Es el Hay sector más distintos dinámico de rubros y la bueno, economía argentina se y es el más desatendió eso. Se desatendió totalmente esa lectura y ese reclamo, ¿no? Porque, bueno. Parafraseando a Cristina, faltó sintonía fina ahí. Me Tal parece cual. que Así es. faltó sintonía Bueno, fina. Adrián Murano, ¿cuándo te tenemos en Salta presentando tu libro? Bueno, vamos a estar el 24, gracias a la gentileza de amigos que están haciendo lo posible para que eso pase. Así El vamos a hacer. 24, ustedes tienen mejor información que yo en dónde, Sí. pero estaremos creo que a la tardecita, ¿no? A las Presentando el 18 libro. horas, 18:30 horas en el bar Alta Región. Bueno, muy bien. ¿Y que queda en dónde? Así yo ya sé y voy anotando también. Bueno, no, queda Urquiza, esquina Santa Fe. Ya te Muy pasamos bien. toda la info. Está muy bien. Bueno, con mucho gusto. El libro es una excusa. Habrán visto Sí, que es una excusa obviamente. para conversar de distintas cosas, así que la idea es Sí. Es encontrarnos. replicar una muy linda experiencia que tuvimos en la presentación del libro acá en Capital. Ujú. Muy linda, con muchos amigos, oyentes, televidentes, públicos del Destape, que aceptó la propuesta de venir a un ámbito público a debatir, a discutir, a charlar entre todos, a pensar, a reflexionar, con una excusa literaria, digamos, que era la presentación de un libro, y me parece que es la experiencia que ojalá podamos repetir en Ojalá Salta, se dé. ¿no? Bueno, Una charla colectiva. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Adrián, y nos vemos pronto entonces. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. No, gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Muchas Chau, gracias. chau. Un beso, chao.